La espiritualidad trata simplemente de meditar, tener buenas ideas y ir a la religión o al culto todos los domingos. Hoy quiero llevar a la mesa el tema de la religión y la espiritualidad, todo este tipo de temas, para ver qué podemos reflexionar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Guardia y he querido llevar este tema porque me ha causado interés por muchos años. Y claro, mientras uno avanza de edad, uno va obteniendo más experiencias, tacto, también ver otras formas de cómo las personas se viven la espiritualidad. Uno se va haciendo una construcción poco a poco de lo que es la religión y lo que es la espiritualidad o el desarrollo personal. Y está claro que a la medida que uno se expone a otras culturas o a otras experiencias o las propias experiencias personales, la espiritualidad no tiene que ver con religión, ni dogmas, ni doctrinas, ni formas de rituales que hay que cumplir todos los domingos o al culto en general. No está mal pertenecer a una religión, pero desde mi juicio, desde mi perspectiva, que esa religión o ese dogma no te encierre a otros cultos, otras experiencias u otras culturas. No puede ser posible, yo siendo cristiano, no tenga la capacidad o la mente abierta de escuchar a una persona que profesa el budismo o el hinduismo. Está claro que no es necesario tener una religión para ser buenas personas. Es por ello que la espiritualidad en este caso no se basa en la religión, desde mi punto de vista. Se basa más bien en las ideas, en los ideales, en los valores y más que todo en las acciones. Me hace recordar mucho a una frase bíblica que dice: la fe sin obra es una fe muerta. Y precisamente en este punto cabe resaltar que más allá de las ideas que nosotros podemos tener, más allá de la certeza o la certidumbre que podemos tener interiormente, en realidad hay que dar ese salto de fe. Ya hemos hablado en videos anteriores al respecto. Por aquí te voy a dejar dichos videos de otras reflexiones anteriores. Y es precisamente de esas creencias o de esas ideas, más allá de la idea religiosa, más allá del intermediario que uno usa para conectarse con la fuente, con el universo, con el creador, es que esa idea o esas creencias te traigan una habilidad, una postura más práctica a la hora de realizar tus propias ideas sobre la marcha y materializarlas. Es importante, claro, tener fe e incluso algunas doctrinas religiosas hablan de que es un don. Pero esa fe uno tiene que ponerla en contexto y llevarla a cabo, a práctica, ya sea ideas pequeñas o ideas grandes. Si vemos algunas posturas como la cábala, indican que no necesitamos de un intermediario, ya sea de un ministro, pastor, predicador, una iglesia o una institución. Lo que necesitamos es detenernos, ir hacia nuestro interior y escucharnos, conocernos a nosotros mismos. Antes de conocernos, ver cuáles son nuestras luces y nuestras sombras. Y a partir de ahí, tratar de crecer, trabajar nuestros fallos para que eso no sea una interrupción a la conexión que nosotros tenemos internamente con Dios, con el Espíritu que a todos nos habita dentro de la mente. Es por eso que en esta parte contemporánea, en estos últimos tiempos, ha tenido una buena brecha, una buena racha, la meditación, aquellos ejercicios de respiración, aquellas partes más terapéuticas o de introspección que nos invitan siempre a observarnos y que eso al final, ver cómo es o cómo son las mejores formas de expresar nuestras mejores ideas con el menor número de grados de fallas o de interrupciones personales, ya sean por patrones, ideas de crianza, conflictos familiares, entre otras que nos interrumpe esa conexión interna. Precisamente hay que escucharnos para que de ahí pueda surgir las buenas ideas. Por eso siempre se fomenta el hecho de cuidar lo que vemos y cuidar lo que escuchamos, porque precisamente eso se deposita en nuestro subconsciente. En ese subconsciente está todo un depósito de ideas que, si nos exponemos a buenas o buenos contenidos, ello luego nos va a ayudar a nuestro favor para crear ideas, para crear acciones, para crear proyectos, tener propuesta de valor y un montón de cosas que podemos realizar desde el potencial como individuos. Por lo tanto, la lucha religiosa es más de forma que de fondo.
la forma de si hay que rezar más o que rezar menos, si hay que rezarle a Jesús, a Buda, a Krishna o a otro intermediario, si hay que ir a una religión u otra, si la congregación es en una institución o en nuestra casa, si es una religión o una relación. Son formas que van evolucionando a través del tiempo. Es como el niño cuando recibe la crianza de los padres puede ver a sus padres como alguien malo porque le pega. Pero luego, cuando alcanza la madurez, cuando va creciendo y ya es adolescente, comprende a través del acto cuáles fueron las verdaderas intenciones del padre. Entonces ya no lo quiere por lo que hace, sino también por lo que es. Por lo tanto, si uno hace un análisis somero de las religiones y de las formas, las perspectivas hacia Dios, hacia la espiritualidad, fueron en evolución. Antes se creía en un Dios iracundo, un Dios de justicia, un Dios bastante cabreado incluso, pero a la medida que pasaron los cientos de años, los miles de años, a la medida que pasó el tiempo, hasta que vinieron, digamos, los profetas u otras personas que también hablaron de este mismo Dios, suavizaron esa imagen, precisamente porque ya las personas o ya la sociedad estaba de alguna forma en una mayor madurez para comprender ideas, conceptos mucho más profundos de lo que es Dios, el universo y la relación que tiene la espiritualidad con nosotros mismos. El hecho de que el Espíritu de Dios ya no esté afuera, sino que habita en todos los seres humanos, es una idea casi que revolucionaria. El hecho de que ya ese Dios, que casi una vez al año se le puede dirigir o alzar la cara, ya uno lo puede tratar como padre o como madre. Son ideas bastante profundas que en su momento se dijeron y fueron bastante revolucionarias y que hoy en día ya es algo más normal. Por lo tanto, quizás la próxima forma de ver esta idea de la espiritualidad, de Dios y todo este tipo de ideas que se fueron enseñando hace más allá de 2000 años, es el hecho de que todos somos una familia, todos tenemos interiormente este Dios o esta energía, este Padre que puede ser personal o mucho más allá de la personalidad, y que esa comunicación no se interrumpe nunca. Y esto es lo importante. A veces nos sentimos carentes de espiritualidad o carentes de algo interno que nos inspira, y en realidad es más o tiene que ver más con la parte terapéutica de vernos, observarnos, hacernos un autoanálisis, cómo es la relación con nosotros mismos y que se refleja con los demás, cuáles son aquellas relaciones que no hemos sanado, cuáles son aquellas experiencias que aún no le hemos sacado su máximo potencial. Esto es la espiritualidad. La espiritualidad no simplemente, en mi punto de vista, es meditar, leer libros espirituales o tener conversaciones espirituales. Es ver en el día a día, en la cotidianidad, en el orden, en el factor de tus ideas, en la relación con los demás. Si llevas a cabo tus planes, cómo es la relación con tu hijo. Porque si tratamos mal a aquellos que nosotros observamos y palpamos, si somos infiel en lo poco, seremos también infiel en lo mucho. Y no se trata de llegar a esa perfección o ser santos, no, sino, como ya hemos dicho en videos anteriores, ir a un nivel, a un escalón mucho más arriba de lo que éramos antes. No podemos leer muchos libros de espiritualidad, no muchos libros de religión, pero como habíamos hablado en un video anterior, si no hacemos la unión como la estrella de David, el triángulo superior con el triángulo inferior, el mundo superior de la espiritualidad, que en realidad es el mundo profundo, y el mundo exterior de la vida física, que también es importante, puede haber un desequilibrio. La materia, tanto las relaciones humanas, el dinero, es tan importante como la espiritualidad. Si uno no va llevada de la mano con la otra, en realidad va a ocurrir un profundo desequilibrio, creando así una división de que la materia es mala y la espiritualidad es buena, cuando en realidad el reflejo de lo que llevas interiormente precisamente se va a ver mostrado es en la materia. Y es fácil y es incluso hasta puede causar choque el hecho de si mal administramos el dinero, eso nos da a entender que podemos ser malos administradores en aspectos más abstractos o de relaciones, ya sea las relaciones con los seres humanos, con los demás, o incluso con nuestra relación con el mismo Dios. Quiero dejar este video hasta aquí. Quería compartirles esta pequeña reflexión. Tendremos más videos sobre espiritualidad, religión, todo este tipo de temas que se cree que nada más es a un grupo exclusivo de personas o simplemente nada más a temas
estrictamente religiosas, cuando en realidad nosotros tenemos o vivimos la espiritualidad día a día. Y es eso, la espiritualidad es como la respiración, es la forma como hablamos, la forma como vemos la vida, la forma como actuamos, la forma como nos decimos o nos hablamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás. No es simplemente meditar, no es simplemente leer libros, la Biblia u otros libros que hablen de espiritualidad, de Dios o de Jesús. No, es algo más sencillo, pero necesita más trabajo en el mundo de la materia. Por algo existe la materia, ¿no? Les habló Simón Guardia y nos estamos viendo en un próximo video. Te voy a dejar más videos al final de este para darle continuidad a la propuesta de valor que te da Proyectorium. Hasta luego.